Buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Industrial. A continuación explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 22 de mayo de 2015, estamos reunidos para efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciado en Diseño Industrial, sustentado por Sharon Hermes García, con la tesis Diseño de recolector pluvial para Escuela Rural en San Miguel, Aguasuelos, Veracruz. Hola, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Mi nombre es Sharon Hermes y esta tarde les voy a presentar el proyecto que desarrollé para obtener el título de licenciada en Diseño Industrial. El proyecto lleva como título Diseño de recolector pluvial para Escuela Rural en San Miguel, Aguasuelos, Veracruz. Este es un poblado ubicado en el municipio de Naulinco. El proyecto engloba desde lo que es la parte de investigación hasta una propuesta para la implementación del mismo proyecto. El proyecto se los presentaré de la siguiente manera. Iniciaré situándolos en el contexto mundial de la problemática del agua que se vive actualmente. Les plantearé una posible solución, les hablaré un poco sobre los sistemas de recolección pluvial y finalizaré desarrollándoles el proyecto total. El agua es un recurso esencial para la vida. Hoy en día, 1 de cada 3 personas en el mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Cifras de la ONU nos indican que una quinta parte de la población vive en zonas de escasez física, mientras que otra quinta parte enfrenta situaciones de escasez económica. Esto es un problema que afecta a todos los continentes en la actualidad. De seguir con este problema, en el 2025, el 25% de la población vivirá en zonas de escasez absoluta. El INEGI nos indica que solo en México, 12 millones de habitantes, equivalente al 16.5% de la población, viven sin agua potable, mientras que 24 millones sin drenaje. El Instituto del Agua en Veracruz nos indica que la oferta de precipitación en el estado es el doble que en el resto del país. Sin embargo, solo se aprovecha el 3% del agua que recibe el estado anualmente, esto por falta de infraestructura hidráulica, mientras que el 44% de la población rural carece de agua potable. ¿Cómo podemos atacar este problema? Se podrían pensar en múltiples soluciones para poder atacar este problema. Sin embargo, para el desarrollo del proyecto, solo nos vamos a enfocar en la recolección de agua pluvial. El término pluvial proviene de la recolección de agua de lluvia. Este es un sistema ancestral. Se ha utilizado en distintas épocas y distintas culturas. Por ejemplo, en los mayas utilizaban los cultrones, que eran estructuras en forma de botellas que estaban subterráneas en el centro de los patios. Los romanos hacían especies de estanques en las partes centrales de las casas que se llamaban impluviums y estos se conectaban a cisternas subterráneas. Los árabes usaban las norias, que eran máquinas hidráulicas, y los aljibes, que eran especies como de estanques que se llenaban a base de un lugar donde ya se hacía una precipitación. Existen distintas modalidades de captación. Para esto nos vamos a basar solo en la captación en azoteas. La lluvia se mide en milímetros, los cuales equivalen a 1 litro por cada metro cuadrado. Los elementos para poder realizar la captación a nivel doméstico es área de captación, que es la superficie en donde cae la lluvia, sistema de conducción, que es el conjunto de conexiones o bien de canaletas por donde pasa el agua, la infraestructura de almacenamiento, que son tanques o cisternas en donde se almacena el agua, y el área de tratamiento, que es la parte donde se filtra el agua. Se puede usar este tipo de proyectos, sobre todo en las zonas que cuentan con un índice de precipitación de medio a alto. En el caso de Veracruz, cuenta con muchas zonas montañosas y en estas zonas es donde hay este porcentaje de precipitación.
Ubicado en el centro del estado de Veracruz, se encuentra San Miguel Aguasuelos. Este es un poblado que cuenta con 151 habitantes, con todos los servicios y con una oferta de precipitación de 1.639.7 milímetros. Esta cifra nos indica que tiene un alto potencial para poder realizar un proyecto de precipitación pluvial. Sin embargo, este poblado es abastecido por el río Acatlán. Este río es de escaso caudal, por lo que durante la época de sequía, San Miguel se ve afectado sumamente. Entonces, durante 4 meses, solo tiene agua 30 minutos al día. Dentro de San Miguel Aguasuelos hay una escuela primaria. En esta escuela tienen exactamente la misma situación que con el agua. Se hizo una visita a la escuela, se entrevistó a todos los maestros, alumnos y personal de intendencia, y se pudo saber que hacían uso de la escuela 43 personas. El agua que recibe la escuela es utilizada para aseo general de las instalaciones y para uso en sanitarios. Sin embargo, los sanitarios se encuentran en un muy mal estado, ya que cuentan con un sistema de gravedad, el cual no funciona desde hace más de un año, y se tienen que hacer actividades alternas para poder llevar a cabo la actividad. Cuentan con 2 lavamanos, los cuales no funcionan, un baño de niñas y un baño de niños, un rotoplas principal, el cual tampoco funciona, una pileta con una capacidad de 600 litros y un tinaco de 1.200 litros. Este tinaco es el que utilizan durante la época de sequía, ya que contratan pipas particulares para que se las llenen 2 veces por mes y se pueda abastecer el consumo del mes. A consecuencia de que el sistema no funciona, los niños se ven obligados a realizar estas actividades alternas, las cuales son totalmente insalubres y si no se llevan de la manera adecuada, el desperdicio de agua es mayor. Analizando todo el problema que tiene la escuela, se llegó a la conclusión de que lo que necesitan es un suministro de agua regular durante todo el año y unas instalaciones sanitarias de calidad, por lo que se propone el implemento de un sistema de captación pluvial para que mediante el aprovechamiento del agua de lluvia puedan abastecer el consumo de todo el ciclo escolar, pero sobre todo el consumo durante la época de sequía. Para determinar la viabilidad del proyecto, se realizaron distintos cálculos en base a la demanda que tiene la escuela de agua y la oferta de precipitación que tiene en la zona. Se sacó el consumo diario, que es aproximadamente de 450 litros, y en base a esta cantidad se sacaron distintos cálculos para ver su consumo mensual en base a los días hábiles de la escuela. Se realizó una gráfica de comportamiento en donde podemos ver los meses donde menos se utiliza agua y donde más se utiliza agua. Menos son vacaciones y más el día que se tienen más días hábiles. Esta gráfica se comparó con otra en base al área de precipitación, que en este caso sería el área de recolección del techo. Y se pudo llegar a la conclusión que, como se puede ver en la parte gris, esto es la cantidad de agua que cae sobre el área de recolección y en el gris claro la demanda que tiene el agua, por lo que en todos los meses es mayor el agua que se cae que la que se necesita, por lo que se puede concluir que es totalmente viable la implementación de este tipo de proyectos. El sistema de captación que se propone para la escuela en general tendrá un área de captación, canaletas de conducción, un área de filtración del agua, un recolector primario, un lavamanos y un área de almacenamiento. Tomando en cuenta todas las cantidades de demanda y de oferta que se tienen de agua, se llegó a la conclusión de que todas las dimensiones de todas las partes serían: el área de captación sería de 280 metros cuadrados, que tomaríamos toda la superficie de la escuela, esto para que sin importar la cantidad de agua que caiga sobre la escuela, así sea muy poca, siempre se tenga el mayor número de días agua dentro del recolector primario. Las canaletas de conducción serán de 10 centímetros, el recolector primario tendrá una capacidad de 200 litros y el tinaco se reutilizará el tinaco con el que ya cuentan, que es de 1.200 litros. Se estima que con estas dimensiones se disminuye en un 70% el consumo de agua potable en la escuela y que el 85% del año se tenga agua dentro del recolector. Existe la posibilidad de que alrededor de 25 a 30 días no se tenga agua en el sistema. De todas las partes que conforman el sistema, algunas van a ser solucionadas con objetos que ya son existentes en el mercado y otras serán diseñadas.
Las áreas a diseñar son el recolector primario y el área de lavamanos. Para iniciar el diseño del recolector primario, se decidió establecer dos características principales que tendría el producto. Una, que sería modular, y dos, que existiera una conexión entre un módulo y otro, ya que si el diseño cumplía con estas especificaciones, se volvería mucho más práctico, de fácil manejo y se ajustaría según la demanda del usuario. Para iniciar el diseño del recolector primario, se inició planteando algunas retículas en base a un elemento en repetición, buscando tener una textura al tener una configuración creada. Teniendo todas las retículas, se realizaron maqueteos en 3D, esto para analizar todas las propuestas que se tenían. Sin embargo, al hacer esta actividad, se tuvieron múltiples problemas al evaluar las propuestas, ya que se tenían estancamientos por el tipo de la forma. Entonces, en el momento que bajara el nivel del agua, se iban a producir estancamientos y esto daba pie a focos de infección. Múltiples conexiones. Por el tipo de forma se tenían que plantear múltiples tipos de conexiones, entonces el objeto dejaba de ser modular. Pocas áreas de contacto y esto le restaba estabilidad a la configuración. Y llaves en el ensamble, en caso de que la conexión fuera girando la pieza, por el tipo de la forma, no permitía que esta girara. Analizando todas las propuestas, se tomó como forma base esta figura, ya que al ser una figura compleja formada por formas geométricas principales, tenemos 4 zonas rectas y 4 zonas curvas, lo cual permite hacer un ensamble totalmente intuitivo y en todo momento tiene áreas de contacto una pieza con otra y esto le da mayor estabilidad a la configuración. La capacidad del recolector será de 20 litros, esto para facilitar la interacción con el usuario. ¿Cómo se conectan? Cada uno de los módulos cuenta con 4 perforaciones en las esquinas. Estas son entradas y salidas de agua, esto para que sin importar la posición del módulo, las conexiones no se vean afectadas. Estas conexiones se dan mediante conexiones para tubería de 3/4 de pulgada. Dependiendo la zona en donde esté el módulo, es las piezas que necesita. En este caso, se plantean adaptadores hembras, tramos de tubo de PVC y se me olvidó. Y tuercas unión. Una vez que están hechas las conexiones, estas quedan expuestas. Para evitar esto, cada uno de los módulos tiene 4 esquinas. En estas esquinas se colocan tapas. Se plantean tapas completas, medias tapas y 1/4 de tapas, esto dependiendo el área en donde vaya cada una de estas. Estas tapas tienen pernos y estos embonan en cada una de las esquinas del módulo. Una vez que embonan, se giran y quedan fijas. Para complementar el diseño, se plantearon algunas gráficas. Se plantearon primero 2 conceptos. Uno, que la gráfica estuviera basada en base al espacio en donde se iba a colocar el producto. En este caso, como era una primaria, podía funcionar como un material didáctico, utilizando números, letras o colores primarios, o simplemente hacer una gráfica que hiciera alusión al agua y que se utilizaran los mismos colores alusivos a esta. Teniendo todas las propuestas, se aplicaron a 3D y se pusieron algunos colores. En el caso del didáctico se plantearon los colores primarios y en el caso alusivo se plantearon grises y azules verdosos. Evaluando estas propuestas, se optó por esta propuesta. ¿Por qué? Porque hablando de diseño es mucho más clara y por el uso de colores y de gráfica te indica para qué funciona. Y las otras propuestas tendían a comunicarte que eran un juguete. Teniendo ya definido el diseño, la gráfica y los colores, se empezó en el método de sujeción. Estos se pueden apilar solos, no necesitan realmente un método de sujeción. Sin embargo, por el lugar en donde se van a instalar, para mayor seguridad del usuario, se planteó un método de sujeción. Se exploraron distintas opciones, como una estructura de acero, la cual era una estructura completa para toda la configuración. Sujeción individual era cada uno tendría una estructura igual de acero que tenía una opción
de poner una extensión para que pudiera cargar 2 filas de módulos. O autosujeción, que era un método que mediante 5 piezas se creaba un sándwich y hacía presión entre el módulo y la pared y así se podía sostener. Se optó por el método de autosujeción. ¿Por qué? Porque cada módulo tendría su sistema propio. Sin importar el número de módulos que pusieras en tu configuración, ninguno va a hacer presión sobre otro. Era el que mejor se adaptaba al diseño. Y en cuestión de mantenimiento es muchísimo mejor, ya que no necesitas bajar toda tu configuración para darle mantenimiento a un solo módulo. Este sistema está conformado por 5 piezas. Un círculo de acero, una tapa frontal, un taquete expansor, un adaptador para varilla y un tramo de varilla roscada. ¿Cómo se instala? Marcas el lugar en donde se va a hacer el orificio para poner el módulo, se coloca el taquete expansor, se fija, se retiran las tuercas y se sustituyen por el círculo de acero y el adaptador para varilla. Se pone la varilla roscada, se inserta el módulo y se coloca la tapa frontal con la tuerca para que éste haga la presión. ¿Cómo funcionan? En el caso de la escuela, se van a colocar 10 módulos para tener 200 litros en el área de recolección primaria. Se debe de cuidar que siempre estén conectados uno con otro, esto para que el flujo del agua sea equitativo. La entrada de agua es por la parte superior y el nivel sube desde del primer nivel hasta el último. Y una vez que está lleno, el agua se dirige hacia la zona de almacenamiento. Una vez planteado el recolector principal, se planteó el lavamanos. Para poder plantear el lavamanos, primero se tuvo que hacer el análisis del arquetipo de un lavamanos. Esto para saber todos los elementos que debe llevar el lavamanos. Y se pensó en la alimentación de agua, la llave, el área de lavamanos, el orificio de desagüe y el canal de desagüe. Las medidas del lavamanos están basadas en una medida estándar de un lavamanos pequeño. Esto porque es el espacio mínimo que se necesita para poder realizar esta operación. Las medidas serían 20 centímetros de largo, 10 centímetros de altura y 30 centímetros de ancho. Para iniciar con el diseño del lavamanos, se tomó como figura principal el diseño del recolector principal, ya que si se llegaba a cambiar, pues ya no habría una coherencia formal entre un producto y otro. Una vez teniendo esta forma, se especificaron todas las partes que debe llevar el lavamanos. En este caso, el canal de alimentación, que se aprovecharon las 2 entradas que tenía ya el módulo principal, y este llevaba la salida de agua, el cual tenía una rosca interna para adaptar cualquier llave de media pulgada. El área para aseo de manos, se hicieron distintas propuestas, desde algunas que resultaban muy pesadas visualmente, se fue simplificando la forma, se modificaron algunos ángulos y se llegó a esta forma. El canal de desagüe se planteó en L y solo se utilizaría una de las salidas inferiores del módulo principal. El método de unión es exactamente el mismo que el de los módulos principales, teniendo 2 entradas en la parte superior y una entrada en la parte inferior izquierda. En el caso de la gráfica, solo se planteó un pictograma que se colocó en la parte de lavamanos, esto para indicar que el agua no se puede beber, ya que solo se le dará un tratamiento, pero no sería potable. Los colores a utilizar, del mismo modo, serían el gris y el azul verdoso. El método de autosujeción funciona de la misma manera que el del módulo principal, solo se cambió una pieza. La tapa frontal se cambió por esta pieza y se le hicieron una especie de orificios en la parte inferior. Esto para evitar que pasen objetos sólidos, pero no evitar que pase el agua. Los lavamanos se colocan en la parte más baja de la configuración, esto porque funcionan por gravedad. En el caso de la escuela se debe de cuidar que se coloquen 80 centímetros de altura, ya que esta es la medida estándar de un niño de 6 años del piso al codo, y estos son los usuarios más pequeños del producto. Una vez que están colocados todos los módulos y el lavamanos, el sistema está listo para utilizarse.
Todo el sistema tiene un accesorio extra, que son tapones. Estos funcionan para bloquear todas las salidas que no están en uso durante todas las configuraciones. Entonces, al final, el sistema quedaría como área de captación, el techo. Los elementos de conducción serían canaletas estándar. Filtros, se utilizaría un filtro de hojas, un filtro de limpieza para sedimentos y un dosificador de cloro, esto para clorar el agua. Y el área de almacenamiento se reutilizaría el tinaco con el que ya cuenta la escuela. ¿Cómo funciona el sistema? Llueve, en el momento que llueve, el agua escurre por las canaletas de conducción, el agua pasa al área de tratamiento donde pasa por los 3 filtros, se llena el recolector primario, una vez lleno el recolector primario, el agua se dirige al área de almacenamiento y una vez que está llena el área de almacenamiento se va al desagüe. Algunas veces puede llover más, sin embargo, se deja ir el agua porque no se necesita. Realmente tenemos los 1.200 litros, que es lo que nos ayuda a satisfacer la necesidad de la escuela. El área de almacenamiento sirve para abastecer WCs y el área de recolector primario sirve para abastecer lavamanos. ¿Qué pasa si no llueve? En ningún momento se corta la toma de agua potable. El tinaco que está en la parte superior estaría conectado, por lo que en caso de que el sistema no tenga agua, se puede llevar a cabo la actividad sin ningún problema. Se instalaría un lavamanos extra que estaría conectado directamente a la toma de agua potable. Hasta este momento ya se tenía un objeto que ya estaba solucionado y que se podía llevar a producción. Sin embargo, durante esta etapa me llegó una gran sorpresa. Para realizar el objeto, se pensó en el moldeo rotacional, o bien conocido como rotomoldeo, ya que este es un proceso que te permite crear piezas huecas en una sola pieza de gran tamaño. Por el tipo de equipo, el costo es menor. Se pueden hacer producciones pequeñas de piezas muy grandes y por el tipo de método las paredes son muy delgadas, por lo que esto permite el ahorro en materiales. Se contactaron aproximadamente 8 empresas. Para poder llegar a una cotización real, se planteó el proyecto como un proyecto de una empresa, ya que posiblemente si se planteaba como un proyecto de tesis, no se hubiera tenido ningún éxito. Todo el contacto fue por correo electrónico y por teléfono, ya que todas las empresas están en distintos estados de la República. El proceso con todas las empresas fue realmente el mismo. Primero, se realizó el contacto y ellos te mandaban un cuestionario en el que les interesaba saber todo sobre tu proyecto: el uso final, el material, el tamaño, espesor deseado, peso, volumen de producción, planos técnicos, modelado en 3D, etcétera. Realmente eran muchas preguntas, pero muy específicas y muy técnicas. En teoría se debe haber sabido todas estas respuestas, sin embargo, no se sabían. Entonces fue aquí donde empezó el trabajo interdisciplinario y me tuve que poner en contacto con ingenieros industriales. Esto para que me ayudaran en el modelado 3D y así poder solucionar algunas de las preguntas que me pedían y para investigar un poco más a fondo sobre el método de producción. Una vez que se tenían ya todas estas respuestas, se enviaron nuevamente todos los planos a las empresas y se esperaban las respuestas. Algunas empresas se notaban interesadas en el proyecto, otras hacían otras preguntas. Sin embargo, hubo una en especial que se llama Spin Plastics México. Esta empresa se notó muy interesada por el proyecto y nos contestó nos hizo algunas sugerencias en base a lo que se les había enviado. Por ejemplo, ellos nos decían que los espesores que estábamos especificando eran muy delgados para el tipo de producto que estábamos proponiendo, que la pieza de lavamanos era muy complicada de fabricarse, ya que estando en una sola pieza se tenía que fabricar con un molde en varias piezas, lo cual aumentaba muchísimo el costo de producción, y los canales internos de lavamanos simplemente no se podían realizar por rotomoldeo. Esto se tenía que solucionar con insertos metálicos, los cuales también subían muchísimo el precio de producción. Tomando en cuenta todas estas sugerencias que nos dio Spin Plastics, se tuvo que rediseñar el producto. Se hizo una fase rápida de bocetaje para poder aterrizar la nueva forma del objeto y se planteó el lavamanos en 2 piezas. Estas se unen mediante un ensamble machembrado y de esta manera se puede producir las piezas por separado sin ningún problema y se pueden desmoldar con un molde sencillo.
En el caso de los canales, en el canal de desagüe se eliminó el canal en L y se hizo una perforación desde un extremo a otro y solo se agregó una cuerda en la parte inferior para de ahí conectar directamente hacia el desagüe. En el caso del canal en T, también se eliminó y esta pieza se hizo totalmente hueca. Esta pieza solo funciona de transición entre el módulo principal y el área de lavamanos. Una vez modificado el área de lavamanos, se tuvieron que hacer modificaciones en el módulo principal. Y como se eliminó la salida de agua, se agregó la toma de agua al módulo principal. Y de esta manera no se necesita el lavamanos para poder hacer uso del módulo principal, ya que de aquí se puede conectar una llave directamente y se puede conectar una manguera, o bueno, tú le puedes dar otros usos al mismo módulo. Ya teniendo todas las modificaciones, las piezas finales a realizar por medio del rotomoldeo en polietileno de media densidad sería el módulo principal, el lavamanos, las tapas delanteras para sujeción y las tapas para ocultar las conexiones. El proceso de rotomoldeo se lleva en 4 fases. 1, la materia prima. Se vierte la materia prima sobre el molde, que generalmente son de aluminio. Se calienta de forma uniforme y ahí se realiza el movimiento de rotación para que se pegue toda la materia prima fundida en las paredes del molde. De ahí se enfría y una vez que ya está frío, se saca la pieza que está rotomoldeada. Otro de los procesos que se utilizará durante la producción del producto sería el corte plasma. Esto para los círculos de acero para el método de sujeción. Se utilizó este sistema ya que es relativamente bajo en costo, se puede realizar el corte manual con plantillas, te permite el corte de espesores muy delgados de material y te da mucha precisión y limpieza en el corte. El prototipo. Para realizar el prototipo, es el que les estoy mostrando aquí, no se pudo realizar por el método original de producción, ya que se necesitaba una inversión muy fuerte porque se tenían que pagar los moldes. Entonces se hizo a mano mediante algunas técnicas de modelado que se aprendieron durante la universidad. Se utilizó PVC espumado, nosotros lo conocemos como Trovicel, pasta automotiva y en algunas partes se utilizó espuma floral para poder facilitar el moldeo de algunas piezas. El acabado se hizo con laca automotriz mate y semibrillante. El acabado dependía de la frecuencia de uso de cada una de las piezas. Costo del proyecto. El costo total del proyecto es de 318,500 pesos. Esto incluye la fabricación de los moldes y 200 unidades por pieza. Esto porque es el volumen mínimo de producción que nos hace una empresa. En el caso de a partir de un segundo proyecto, el costo sería de 103,000 pesos, siempre y cuando esto se haga dentro de 10 años y sea de la misma magnitud. Dentro de un lapso de 10 años, porque la vida útil de un molde es aproximadamente 10 años. Este incluye solo las piezas que se utilizarán, en este caso los 10 módulos, y se agrega un porcentaje de depreciación por el molde. Pensando en un futuro del proyecto, se piensa en comercializarlo como producto y este sería como un paquete, el cual contendría 9 módulos recolectores con tapón frontal, los sistemas de sujeción para los 9 módulos y las tapas para ocultar las conexiones de agua. En el caso del lavamanos se vende como un accesorio y todas las conexiones son estandarizadas y se pueden adquirir en cualquier establecimiento. El costo de este paquete sería de 4,700 pesos. A continuación les voy a mostrar un video en donde se muestra cómo quedaría el producto instalado en sitio. Aquí tenemos lo que es la escuela, se instalarían en una de las paredes laterales del baño. Será la conexión del agua pluvial hacia los recolectores y en medio se coloca la parte de filtración. Una vez lleno, se hace la conexión de la salida de agua pluvial hacia el área de almacenamiento y tenemos la conexión de agua potable, que es la que no se corta nunca. Una vez ya conectados todos los módulos, se realiza la conexión de desagüe de los lavamanos,
Esta se puede llevar directamente al desagüe o incluso se puede reutilizar en los WCs. Como conclusión, pude llegar a múltiples conclusiones tanto en la parte ambiental como en la parte profesional. En la parte ambiental es muy factible desarrollar este tipo de proyectos ya que el agua de lluvia es un recurso gratuito y muy fácil de mantener. Tiene resultados se baja mucho los consumos de agua potable y se crea una conciencia para el cuidado del recurso. Ahora, tiene múltiples ventajas, sin embargo, se debe de mencionar que tiene una limitante muy grande, que es depender directamente de la precipitación, por lo que no se puede implementar en todas las zonas y hay que hacer un estudio previo. Ahora, este tipo de proyectos sustentables tienen, en ocasiones, la primera inversión es muy fuerte y a veces se tarda mucho en amortizar esto. Y es por eso que a veces se implementan cosas que son un poco más baratas, pero que no son nada sustentables. En la parte profesional, pues puedo llegar a la conclusión que los diseñadores industriales tenemos que estar involucrados en todos los procesos, que no solo es hacer el dibujo y ya está, ¿no? Sino la producción es súper importante. Y en realidad cualquier cambio que le hagas a tu proyecto se va a ver reflejado en tu producción y en tu costo de producción. Y bueno, la conclusión más grande fue que nunca pensé que pudiera sacar un proyecto exitoso trabajando en conjunto con alguien de una disciplina distinta. Como en el caso de, cuando empecé a desarrollar el proyecto, me asignaron al arquitecto Villanueva. Y yo no quería porque decía que yo que iba a sacar con un arquitecto, ¿no? Y me echó para atrás un proyecto que traía y al final pues salió un proyecto muy bueno. Gracias. Muchas gracias, Sharon. Gracias. Iniciamos la ronda de preguntas, comenzando por el vocal, después el secretario y por último el presidente. Hola. Primero que nada, muchas felicidades por tu proyecto. Yo le comentaba a algunos maestros, es bien interesante ver cómo alumnos pueden llegar a tener este tipo de proyectos con soluciones que van directamente cubriendo una necesidad real. Creo que es lo que hace falta actualmente como diseñador industrial, crear objetos que realmente cubran necesidades básicas, regresarnos como a las bases y no diseñar caprichos simplemente, ¿no? Entonces, muchas felicidades por el tema. Gracias. Felicidades también porque estás cubriendo como un usuario específico que tampoco es tan común en los proyectos que yo he visto, en donde tienes un usuario directo y con él es con quien estás trabajando. Y de ahí me surge una pequeña pregunta. Cuando empecé a leer tu tesis, te digo, me entusiasmó esta idea de tener escuela rural en Aguasuelos, ¿no? Algo muy, muy concreto. Sin embargo, creo que a lo largo de la tesis, no sé si haya sucedido contigo, pero yo lo vi reflejado en la tesis, como que se fue dejando a un ladito el aspecto del usuario. A mí me gustaría saber si al final, una vez que ya tenías tu solución, fuiste con el usuario a plantearle esta propuesta, esta nueva solución para sus instalaciones, ¿no? No, en realidad no se les planteó porque pues lo que necesita el proyecto es alguien que le inyecte capital. Entonces, pues yo puedo llegar y decirle al usuario, mira, tengo este proyecto y me van a decir, pues está muy bonito, pero si no me sirve un sistema de gravedad por un sapo que no sirve, pues vamos, entonces realmente creo que el proyecto se tendría que plantear alguna dependencia o alguien que le interese para implementarlo. Pero bueno, el usuario siempre se pensó en el usuario y porque está diseñado para ellos y para su… Ok, sí estaría interesante que le buscaras por ahí, ¿no? Este financiamiento para que la escuela tenga el sistema realmente y que pueda sustentar como la parte económica, ¿no? que implica. Otra de las felicitaciones o de lo bueno que vi es este trabajo interdisciplinario que tampoco es tan común en algunos proyectos de tesis, ¿no? Finalmente el diseñador industrial tiene que trabajar de la mano con un ingeniero
donde yo estudié estaban peleados y al final se dieron cuenta que no puede ser, ¿no? Uno depende del otro y al final pues las cuestiones técnicas las necesitamos del ingeniero, perdón, para solucionar este tipo de detalles en donde pues no hay producción si no están solucionados, ¿no? Entonces, sí, incluso cuando estaba realizando el proyecto, pues me pusieron en contacto con el diseñador, con el ingeniero industrial, porque yo desconocía SolidWorks, entonces para poder hacer el proyecto tenía que desarrollarlo ahí para solucionar muchas cosas y siempre tuvimos problemas porque él lo quería cuadrado. Entonces yo le decía, pero es que ¿por qué cuadrado? Y me decía, es que cuadrado sale más barato, pero es que cuadrado no está bonito. Entonces son ese tipo de cosas en las que te peleas con ellos, pero vamos, te solucionan muchas cosas que tú no piensas, tú solo piensas en que se vea bonito y muchas veces te olvidas de lo funcional. Entonces, sí tienes que trabajar. claro, y este alcance que en tuviste conjunto. de cotizar directamente, Sí. de cambiar cuestiones técnicas, pues mucho aprendizaje, ¿no? Muchísimo. Me surge también una duda a partir de esta cotización que hiciste. No sé si la propuesta de material de polietileno de media densidad Ajá. es propuesta de ellos Sí. o tú lo investigaste. No, Sí. fue propuesta de ellos, porque incluso se hacía la propuesta que fuera de alta densidad y nos dijeron que por el tipo de uso que se le iba a dar no era necesario utilizar alta densidad. Ok, porque en algunas características y propiedades técnicas del material sí se menciona que no es tan resistente a la intemperie, ¿no? Entonces habría que darle algún tipo de aditivo al material para que realmente soporte los rayos del sol. Los rayos ¿no? solares. Y por último, me gustaría que me hicieras una pequeña sugerencia relacionado con una vez que, por decir, no le pusieron el aditivo, se hizo quebradizo el material o hubo un golpe, lo que sea, y deja de funcionar algún módulo, alguna parte, termina su vida útil. Para evitar el desecho, ¿qué sugerirías con esta parte del sistema? Pues se podría plantear con la misma planta, o sea, que se pudiera llegar a un reciclaje de los mismos módulos, ya que no se están usando stickers ni nada por el estilo, se está usando el material, el natural. Entonces, se podría, si lo implementas en muchas primarias, puedes hacer un recorrido, recoger los que no funcionan, dejarlos en la planta y que se pueda hacer un reciclaje del mismo material. ¿Tiene insertos? No. No tiene, ok. Bien, No se eliminan muchas todos gracias, los felicidades. insertos. Gracias. Muchas felicidades de nuevo, Sharon. Gracias. Nos sentimos muy orgullosos de ti, ahorita como sustentante de tu propuesta y como alumna también. Bueno, hay una clara necesidad en la escuela de baños. Ahorita solamente se tocó la parte de lavamanos. Puede ser que tu proyecto crezca, ¿hacia dónde lo ves que puede crecer para cubrir la necesidad completa? Sí, incluso cuando comenté que se podía reutilizar el agua que salía de los lavamanos para los WC, o sea, se podría plantear los WC también que funcionen reutilizando el agua que estás desechando del uso de lavamanos. Muy bien, gracias. Me llamó la atención tu gráfica sobre los meses estos que hay mucha agua y que hay poca pocos agua. niños. Y de repente es por ahí de verano, creo. Ajá. ¿no? Y regresan los niños y se utiliza mucha agua. Al ver el esquema, me preocupa un poco que la recolección de agua llene este sistema, pase a la otra sección de Almacenamiento, ajá. y cuando lleguen los niños, esa agua tal vez tenga un tiempo ya en recolección, ¿no? Es decir, guardada en estos. Bien, en este caso se tendría que iniciar el ciclo del sistema, no sé, días antes de que empiecen las clases, haciendo el análisis de precipitación para que cuando lleguen no se tenga el agua almacenada y no sea un foco de infección. Perfecto, muy bien. Eso sería parte de tu capacitación, De la ¿no? ajá. Muy bien. Y bueno, por último, tiene que ver un poco con lo que ya has empezado a hacer, es decir, ver a futuro tu proyecto, no solo en esa escuela, sino de manera general. Me gustaría que nos platicaras un poquito sobre esta visión O que sea, ¿cómo tiene. lo pensé? Ya, No, sobre sueño, ¿no? esta visión a futuro, es decir, toda esta incursión en el concurso, por ejemplo, que tuviste, etcétera, ¿no? Sí, bueno, es que tuvo como alcances que ni siquiera yo me imaginaba. Pero sí, o sea, me imagino un producto
que se venda como los consumes en Home Depot, que llegas y tienes muchas cajitas y tú vas agarrando y tú vas armando tus sistemas. Entonces, pues se plantea una empresa que no produzca, sino que funcione a base de maquilas y solo ensamble, para que no ninguna empresa tenga como el diseño completo, ¿no? Entonces, pues primero es implementar que eso, o sea, me daría muchísima emoción verlo realmente en uso en una escuela, sobre todo en esa, y de ahí, pues, a ver quién inyecta dinero para poder desarrollar el proyecto, o sea, el producto como tal. Perfecto, muchas gracias, Sharon. Pues buenos días o tardes. Buenos días. Pues primero igual, Sharon, te doy una amplia felicitación. Tu proyecto, los temas que abordas son pues de suma importancia tanto para nuestra universidad como para la comunidad en general en nuestro país. Y bueno, las características pues de un proyecto sustentable es, como he mencionado, un tema de máxima importancia. Y también me parece muy interesante en tu planteamiento el hecho de que veo este proyecto como un proyecto que puede evolucionar, o sea, que aparte que lo puedas llegar a producir como estás comentando, hay proyectos que yo veo que a veces se convierten en un tema de vida de uno mismo, y entonces yo veo que en ti hay ese potencial, o sea, un tema que puedes desarrollar a lo largo de tu vida, o sea, que posiblemente evoluciones y que tiene muchísimas perspectivas. Por lo tanto, yo lo veo como una gran oportunidad profesional para ti. Entonces, una doble felicitación. También viendo tu tesis, yo felicito a los maestros que te asesoraron y a ti misma, pues todo el potencial que estás demostrando. Es una excelente presentación de tu misma tesis, es un magnífico documento y bueno, pues también ese hecho hay que mencionarlo y felicitarte por ello. En cuanto al proyecto en sí, no tengo observaciones, solamente veo que es una iniciativa muy interesante en cuanto al proceso de almacenamiento y estuviste muy bien orientada y pues solamente son estas mis observaciones y nuevamente mi felicitación. Gracias. Agradecemos ampliamente tu presentación, Sharon, y a continuación vamos a salir del recinto para emitir la deliberación. Ponga de pie, por favor. A continuación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Acta de titulación. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 22 de mayo del año 2015, se reunieron los miembros del jurado integrados por los señores: doctora en arquitectura, María Florencia Margarita Acosta Mota; maestra en diseño industrial, María Gabriela Gutiérrez Pliego; diseñadora industrial, Eloísa Haas Melgarejo. Bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño industrial, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 26399, de fecha 7 de noviembre de 2006, que sustenta Sharon Hermes García. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Protesta de ley. Sharon Hermes García, protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño industrial comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a la universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se le reconozcan, y si no, actuar así se lo demande. Muchas felicidades. Gracias.
Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.